Acabamos de ver a la empresa más grande de todo el mundo y de la bolsa de valores reportar resultados y por primera vez desde el 2001, por 4 trimestres consecutivos, no reporta ningún crecimiento. De hecho, reporta inclusive una ligera contracción en ventas. Pero la compañía está haciendo las cosas bien. Viene de comparables bastante complicados. Había estado creciendo a doble dígito. Es normal ver una desaceleración. Pero al mercado le preocupa que esto no es solamente una desaceleración, sino que ya no hay absolutamente nada de crecimiento. Hay algunos aspectos positivos de este reporte trimestral, algunos aspectos que me generan fricción al pensar en estas acciones. Hablaremos acerca de eso y también hablaremos acerca de una compañía que llevo varios años en mi portafolio, que ya no ha incrementado la posición, no he hablado mucho de ella recientemente, la menciono cada vez que existen o que hay sus reportes trimestrales prácticamente, y es que han estado haciendo las cosas bien, pero el crecimiento ya no está ahí donde anteriormente estaba. La empresa de la que estoy hablando es Dropbox. Antes de pasar a hablar acerca de Apple, hablaremos acerca de Dropbox, una empresa que, bueno, aunque tengo algo de ganancia, constantemente estoy buscando oportunidades para redistribuir ese capital. Es una posición que ha visto bastante volatilidad y de los $19 hace unos trimestres, ahora está por encima de los $25 y llegó a estar por encima de los $28 hace tan solo un mes. Entonces, Dropbox está haciendo las cosas bien, pero mi cuestión es si ahí es donde está mejor distribuido mi capital. Mientras yo no encuentre una mejor opción de menor riesgo con mayor posibilidad de beneficio, voy a mantener ahí el capital con paciencia porque siguen haciendo las cosas de la manera adecuada. Tuvieron ventas de $633 millones a comparación de los $628 millones que se esperaban, un crecimiento de año con año de un 7%. Continúan creciendo, pero desaceleraron de ese doble dígito a después el 9%, ahora están en el 7% y constantemente nos hablan o nos reiteran que están buscando oportunidades de crecimiento, de rentabilidad. Y sí, han estado logrando una enorme cantidad de rentabilidad, generan una enorme cantidad de flujo de efectivo. Su pronóstico para 2024 es tener la capacidad de generar aproximadamente $960 millones de flujo de efectivo. A eso hay que descontar los premios en acciones que son bastante considerables. Pero Dropbox es una compañía que tiene un market cap de $9,000 millones. Podríamos decir que está del lado de mediana a inclusive una compañía pequeña. Además de que podríamos mencionar que tiene aproximadamente la misma cantidad de efectivo y equivalentes de efectivo a deuda a largo plazo. Entonces una compañía que tiene un balance general bastante estable y un flujo de efectivo sumamente predecible porque su modelo de ventas es por medio de una suscripción únicamente. Además de eso, tienen un problema con la stock-based compensation o con los premios en acciones. Este último trimestre repartieron $83 millones en premios en acciones, que suena bajo cuando lo comparamos con las compañías grandes, pero si sabemos que generó de flujo de efectivo este último trimestre $246 millones, ya vemos que esos $83 millones de premios en compensación en acciones son aproximadamente un tercio del flujo de efectivo que están generando. Algo que no solamente es considerable, sino podríamos decir es algo preocupante, aunque lo han disminuido a comparación del año anterior. El año anterior dieron $86 millones de premios en acciones, la compañía ha crecido 7% desde ese momento, además de que despidió personal, por lo cual yo esperaría que estos premios en acciones vuelvan a disminuir una vez más, continúen con este ritmo de disminución al menos un par de trimestres, ya que despidieron a 500 empleados. Sonará como poco, pero despidieron al 16% de su plantilla laboral. Tienen actualmente 18.170.000 usuarios, a comparación de lo que se esperaba de 18.040.000 usuarios. Entonces, una compañía que está haciendo las cosas bien, que continúa teniendo crecimiento, está aumentando la cantidad de usuarios que tiene trimestre a trimestre. Ha habido algo de variaciones, pero han sido cosas muy específicas como pérdidas de algunos clientes de universidades que tenían, cosas de ese estilo, y cotiza a un PER actual de 17. Cotiza a un PER futuro de 13.59 veces. Tiene un Price to Free Cash Flow de 12 veces. Pero como yo mencionaba, lo preocupante para esta compañía es el Stock-Based Compensation, los premios en acciones que dan. Entonces podemos ver que en prácticamente todas las métricas, una compañía que tiene una predictibilidad en su crecimiento, que claro, está en una industria muy competida, bueno, cotiza una evaluación que para la oportunidad de mercado que tiene está bastante justa o inclusive podríamos decir está subvaluada. Y sí, es por eso que no he vendido mis acciones.
pero tenemos que considerar los premios en compensación en acciones. Si consideramos eso en el cálculo del free cash flow, podríamos obtener que está cotizando aproximadamente a 14 veces su flujo de efectivo del próximo año. Ya así no se ve tan barata como decir que está cotizando a 12 veces su flujo de efectivo de estos últimos 12 meses o a 10 veces su flujo de efectivo de los próximos 12 meses. Para mí, una compañía que se ha sabido defender de los competidores, que ha estado superando expectativas, también en utilidad por acción, 56 centavos a comparación de los 49 centavos que se esperaban, recompra acciones constantemente, es una de las compañías que yo tengo en el portafolio y de las que he conocido que más acciones recompran. De hecho, las recompras de esta empresa sí se mueven conforme a la evaluación de la compañía. Mientras más barata esté la compañía, ellos intentan hacer más recompras, o esto es lo que hemos visto históricamente. Ahora que las acciones se han revalorizado un poco este último trimestre, bueno, hemos visto que han hecho 100 millones de dólares en recompras a comparación de las recompras que hicieron hace un año de 170 millones de dólares. Entonces, si lo comparamos con la cantidad que dan en compensación en acciones, 83 millones contra 100 millones, las recompras efectivas son únicamente de 20 millones de dólares. Lo otro es para prevenir esa dilución que de otra manera ocurriría de manera muy agresiva si no estuvieran recomprando esas acciones. Y con esto, para mí, esta compañía que continúo teniendo en mi portafolio, aunque no le ha agregado capital en los últimos prácticamente 2 años, es una compañía que me mantiene tranquilo, en la cual veo una evaluación bastante atractiva, que puede tener revalorización y que además constantemente están dentro de expectativas o superando expectativas. Aunque el crecimiento se ha desacelerado, las recompras que han hecho han sido bastante efectivas para nosotros los inversionistas y a largo plazo han estado constantemente incrementando la cantidad de herramientas que tienen. Por ejemplo, la herramienta de Dropbox Sign, que compite o que sería un mínimo competidor en un mercado tan grande, en el cual vemos a una de las compañías más grandes, que es DocuSign. Y Dropbox Sign, Dropbox DocSend, además de FormSwift, son las herramientas que tiene Dropbox dentro de su ecosistema, que su trabajo o el objetivo que ellos tienen es ser la suite de herramientas de nube que tengan o que quieran utilizar la mayoría de empresas, y de ahí intentar que todos esos empleados que conocieron Dropbox gracias a que en su institución o empresa lo utilizan, después adquieran un plan familiar para que toda su familia pueda tener el almacenamiento de sus fotos y videos dentro de la nube de Dropbox. Ahora, esta suite de productos no solamente la han desarrollado ellos, sino que ha llegado con adquisiciones, han tenido también crecimiento inorgánico. Veremos cómo es que se sigue desarrollando, pero Dropbox está en la posición correcta para seguir fortaleciéndose, para seguir invirtiendo en su negocio y además invertir en incrementar todas las herramientas que requieren en un ambiente laboral. Desde irte a la creación de un documento de trabajo hasta la firma de ese documento, después el envío de ese documento, el almacenamiento de ese documento, y entendemos qué integración es la que ellos han ido logrando, una integración que ha demostrado ser bastante valiosa porque las cancelaciones que tienen no son muy importantes, continúa habiendo algo de crecimiento, pero sabemos que los competidores enormes que tienen como Microsoft y Google, bueno, son competidores de los que siempre tenemos que estar atentos, que en cualquier momento podría surgir un riesgo mayor para esta compañía, y es por eso que yo constantemente me mantengo atento con lo que esté sucediendo con los fundamentales de esta empresa. Ahora sí, pasemos a hablar de Apple, que logró ventas de 89.5 mil millones de dólares a comparación de los 89.28 mil millones de dólares que se esperaban, y las ventas en general cayeron en un 1%, pero se desglosan en dos segmentos. Los servicios, que tuvieron un aumento a comparación del año anterior de 16%, algo muy positivo. Tuvieron ingresos por servicios de 22.3 mil millones de dólares, pero el segmento más grande son los productos. De los productos vieron una contracción en ingresos o una contracción en ventas de aproximadamente un 5%. Tuvieron ventas de sección de productos de 67.2 mil millones de dólares. El iPhone fue uno de los aspectos más positivos, aunque no lo crean. Tantas preocupaciones había, tantas noticias salieron de que no estaba recibiendo la atracción adecuada, y vemos que sorprende, que supera expectativas, que tiene un crecimiento en ventas a comparación del año anterior de un 3%. Las ventas de iPhone fueron de 43.8 mil millones de dólares para este último trimestre. Entonces, cada vez que ustedes vean una noticia en la que no saben si está fundamentada, en la que no lo han visto, en la que no saben si está reflejando lo que en realidad está sucediendo, vean la fuente, de dónde proviene,
así. ¿Qué información y de qué manera la está justificando? Ya que muchas de las noticias de iPhones que salían era, por ejemplo, en tal geografía, en tal ciudad, la tienda de Apple no tiene gente, cuando anteriormente se hacían filas. Se comparaba la foto de un año contra la foto de otro año, se hablaba de que en algún lugar el iPhone había bajado de precio. Entonces, aún, y cuando en ciertos lugares el iPhone ha bajado de precio y en Estados Unidos se mantuvo el mismo precio para el iPhone en la mayoría de sus gamas, podemos ver que las ventas fueron más por volumen y no por cantidad o por precio que tiene cada iPhone. Un aspecto también muy positivo, porque esto ha llevado al ecosistema de Apple con dispositivos activos en el mundo a su mejor punto en toda su historia. Hay que mencionar que no todo es positivo. Por ejemplo, las Macs cayeron sus ventas en un 33%, pero con estas actualizaciones que acaban de hacer en las Macs, deberíamos de ver una reignición o deberíamos de ver un aumento en la demanda que ha habido hasta ahora. El iPad cayeron sus ventas en un 10.2% este último trimestre, también bastante entendible, pero los aspectos positivos en la compañía no tienen que estar en el aumento en ventas considerablemente, sino en la capacidad de generación de flujo de efectivo, en la generación de valor para los accionistas, en forma de recompras, por ejemplo, y hablemos de eso. ¿Qué ha pasado con la generación de flujo de efectivo o de utilidad neta? Bueno, los márgenes para esta compañía, que aun y cuando no han aumentado sus ventas a comparación del año anterior, los márgenes sí han mejorado. Tuvieron un margen operativo de un 30%, 3 puntos porcentuales más que hace un año, además de que hizo más de 78 mil millones de dólares en recompras este último trimestre y repartió 15 mil millones de dólares en dividendos. Saben retornar valor a los accionistas, tuvieron una utilidad por acción de 1.46 dólares que superó expectativas de 1.39 dólares, un incremento en su utilidad por acción de un 13%. Y ahí está la combinación que estamos hablando. Mejora en márgenes, además de las recompras efectivas que han estado realizando, lo cual se traduce a un crecimiento en utilidad por acción, mientras que no hubo un crecimiento en las ventas de la compañía. La compañía está haciendo las cosas bien. Su ecosistema está en máximos históricos de cantidad de dispositivos activos en el mundo. Esto ha permitido que los servicios hayan crecido, continúen creciendo y vayan a continuar creciendo. Los ingresos por los servicios que ellos cobran. Esto ha permitido que la utilidad por acción también pueda aumentar porque los servicios son un segmento más rentable que la venta de productos para el largo plazo. Y con esto hay que mencionar la evaluación, que ese es el aspecto en el que a mí me genera fricción. Y por ejemplo, anteriormente hablamos de Dropbox, de cómo la compañía ya no tenía ese crecimiento tan atractivo y aunque el equipo directivo presiona y constantemente menciona que va a retornar el crecimiento sigue disminuyendo. Nos hablan de aspectos complicados en la macroeconomía y más bien veo yo aspectos complicados en su industria. Competidores, bueno, con los que no es fácil tratar y es posible que eventualmente vayan a perder cuota de mercado contra Microsoft o Alphabet. Pero tienen ciertas herramientas muy útiles que no todos tienen, como la firma de documentos. Para Apple el caso no es ese. Dropbox cotiza a un price to free cash flow de 12 veces, a un PER futuro de 13.5 veces, mientras que Apple cotiza al doble de la evaluación. Y tampoco tiene crecimiento en estos momentos. Sí, crecimiento en utilidad por acción, pero Dropbox también tiene ese crecimiento en utilidad por acción. Es una compañía muy sólida, que retorna valor a los accionistas en forma de recompras, retorna valor a los accionistas en forma de dividendos y no sabemos cuándo o cómo va a regresar el crecimiento, pero se confía en el mercado, los analistas publican que ese crecimiento debe de regresar para la compañía de Apple con una mayor rentabilidad gracias a que parte de ese crecimiento va a provenir de los servicios de la compañía. Y yo concuerdo con esa expectativa, pero no sé si concuerdo con la evaluación de un PER futuro de 27 veces y la evaluación de un price to free cash flow de 27 veces para los próximos 12 meses. Entonces, de yo poder distribuir el capital y hablar de esto a final de cuentas me lleva a comparar con otras empresas. Pueden ser de la misma industria, pero también podemos hablar de empresas que estén en otras industrias, como podríamos comparar la evaluación de Google o la evaluación de Meta. O podríamos hablar de la evaluación de Visa y Mastercard, que todas esas evaluaciones se ven más atractivas que la evaluación que actualmente tiene Apple. Ahora, si yo tuviera acciones de Apple en este momento en mi portafolio, que no las tengo porque las vendí en un mal momento, en 2019 cuando las debí de haber mantenido, también las vendí en 2020, vendí en dos partes mi posición de Apple. Bueno, si todavía las mantuviera y tuviera un porcentaje de ganancia importante, estaría contento con recibir el dividendo que están repartiendo, con ver la recompra efectiva de acciones que realizan y además de ver su aumento en márgenes constantemente. Sería una empresa que yo continuaría manteniendo, pero al no tenerla,
no es una empresa que se me haga muy atractiva con la evaluación. Es una evaluación históricamente alta para la compañía y históricamente alta a comparación de los competidores que tienen. Sí, favorezco la evaluación inclusive, por ejemplo, de Amazon a este precio, o de Google a este precio, o de Meta a este precio, o de Visa a este precio. Y aunque inversionistas tal vez no es la opinión que querían escuchar, tal vez algunos están esperando que haga énfasis en la posibilidad de que Apple va a volver a crecer, bueno, está bien. Yo sí creo que el crecimiento va a regresar para Apple y que el equipo directivo está manejando muy bien esta situación que están viviendo actualmente. Una situación en la cual el inversionista está saliendo beneficiado con la capacidad que esta compañía ha tenido para recomprar. Inversionistas, Apple es una excelente compañía, pero no podemos esperar que las cosas crezcan de manera infinita. Entonces, hasta aquí les voy a dejar este video. Veremos cuándo es que retorne ese crecimiento que yo sí pienso que va a retornar y con una mayor rentabilidad gracias a los servicios. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.